Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, 12 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano dispuestos a leer y a comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fe del tamaño de un grano de mostaza. Qué poquito, ¿no? Nos pide el Señor. En principio, un poco de fe. Pero a veces tenemos menos que un poco, o no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe, todo es posible. Hasta lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Pero para estar con Dios, en unión con el Señor, hay que tener fe. Hay que creer a la palabra del Señor y vivir esa palabra. Porque si no, la declaración pública de nuestra fe sigue siendo nada más que una especie de proclamación literaria, pero la conducta nuestra no muestra esa fe. Y sobre todo en casos muy extremos, donde es necesario dar un testimonio público y convincente de que la fe está en nosotros, que el Señor de la fe opera en todos nosotros. Fíjense en este caso, por ejemplo. Los discípulos de Jesús, que lo seguían siempre, que después fueron apóstoles, tenían confianza en Jesucristo. Pero esa confianza, en buena parte, dependía de que lo estaban viendo. El Señor estaba con ellos. Y va a estar por un tiempo, como después lo va a pasar a decir. Y cuando el Señor no esté, y cuando el Señor los deje solos, no huérfanos, porque Él mismo dijo antes de ascender: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero ya no la presencia como conocían y seguramente querían los discípulos. Van a recibirlo, está bien, vendrá Pentecostés, vendrá a ellos el Espíritu Santo los guiará a la plenitud de la verdad, les hará ver todas las cosas, pero mientras tanto, en este punto de tiempo en que están siguiendo a Jesús, todavía tienen que ser testigos de muchas cosas para que en ellos la fe sea finalmente una fe adulta. En este caso, bajaban del monte donde Jesús se había mostrado a ellos transfigurado. Además les había dicho al bajar que no dijesen a nadie esta visión que habían tenido a propósito de la resurrección y de su transfiguración, hasta después de la resurrección propia, de la resurrección del Señor. El Señor tenía que consumar todas las cosas aún, pero ahí les adelantó, lo vimos el domingo anterior, la figura final de su gloria, que será finalmente también la nuestra, si nos mantenemos fieles hasta el fin. Pero el caso es que aquí los discípulos todavía eran
seguidores de Jesús, sí, veían las cosas que hacía Jesús, escuchaban su palabra, le creían, pero todavía no había adultez, madurez espiritual en ellos. Ya cuando bajan se encuentran que está ocurriendo un fenómeno ahí. Recordemos, los que habían subido con Jesús habían sido 3 de los 12, Juan, Pedro y Santiago. Los otros habían quedado abajo. Y habían estado tratando de expulsar un demonio. Dice acá en la escritura a un niño epiléptico. Esta traducción nos huele un poquito a traducción más moderna, ¿no es cierto? Y Jesús cuando llega lo ve y el padre del niño, el muchacho, se acerca a Jesús y le pide ayuda. Porque dice que hay un demonio que atormenta a su hijo y que lo sacude y a veces cae en el fuego y a veces en el agua y está siempre en situaciones peligrosas. Nosotros vemos que la epilepsia ahora a nivel del conocimiento científico moderno, sí, es una enfermedad convulsiva, produce sí esas manifestaciones que son desagradables y peligrosas. Bueno, aquí el demonio evidentemente se había introducido en este muchacho y bueno, la manifestación de él, esa operación demoníaca, era el estado en que estaba este muchacho. Y pareciera ser que los discípulos de Jesús habían tratado de expulsar el demonio, pero no habían podido. Entonces, ¿a quién acude el Padre? Y acude a quien es verdaderamente el que tiene el poder y el poder del amor y todo poder y la capacidad y el poder precisamente el poder para expulsar demonios, curar enfermedades, todo eso que sabemos a propósito del Señor y que Él hizo efectivamente. Bueno, le pide a Jesús, claro, y Jesús, su primera reflexión, bueno, generación incrédula y perversa. Fíjense cómo define el Señor, a esto que somos hasta que Él no viene a limpiarnos de toda esa escoria, de esa basura que nos habita. Y donde los demonios sí entran y se hacen un festival con nosotros, sí. Ningún problema para el demonio con nuestra naturaleza caída. ¿Hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendrá que estar el Señor? Y va a tener que estar siempre, porque siempre lo vamos a precisar. Tráiganme al niño, dice entonces Jesús. Y entonces le acercan al chico que estaba endemoniado. Y Jesús lo expulsa al demonio. Y el niño queda curado. Fíjense, Jesús sí, los discípulos no pudieron. Uno diría, pero los discípulos de Jesús no tenían el poder. Es que no tenían la fe tampoco. ¿Qué les dice Jesús cuando le pregunta a los discípulos? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Porque no tienen fe. Porque si tuvieran un poco de fe, como un grano de mostaza, otra vez la ilustración que hace el Señor en varios pasajes del Evangelio, dirían a las montañas que se echasen al mar y eso se cumpliría. Quitarían todo poder. La montaña es un poder elevado. Puede ser bueno o malo, ¿se da cuenta? Aquí es malo. Ese poder que está en contra de la creación de Dios, que es un poder, sí, espiritual, demoníaco también. Pero lo echarían, lo expulsarían. Así como podrían haber expulsado, fíjese, fe como un grano de mostaza. Ese poquito. No la tenían, todavía no la tenían. Jesús sí hace una demostración de que con fe todo es posible para Dios. Porque lo que no es de fe es de pecado, hermanos. Y el pecado sí es que tenemos y sobreabunda en nosotros. Aquí el Señor de la fe actúa conforme a la fe. A la fe que tiene Él, a la fe total de Jesús. Y a la fe en Jesús también, porque el padre del muchacho tuvo fe en Jesús. A él acudió.
y tuvo la respuesta a su fe. El muchacho queda curado, ciertamente, ¿no? Lo vamos a ver en otro evangelio seguramente. La fe se expresa también a través de gestos concretos. La oración, el ayuno, la limosna. ¿Se acuerda los pilares cuaresmales? Oración, ayuno y limosna. Bueno, esas cosas tienen que ser una práctica habitual en todo cristiano, por medio de la cual muestra realmente una vida cambiada, diferente, una vida de fe. Y a partir de ahí todo es posible para el Señor, para el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor en nosotros. Fe por parte de quien va a hacer la operación espiritual, en este caso de expulsión de un demonio, y de las cosas que sean necesarias. Y también la colaboración desde la fe en aquel que se acerca al Señor de la fe y a los que son, por la fe también, hermanos, seguidores del Señor de la fe. Bueno, se produce acá el milagro. El muchacho queda limpiado, queda curado, y la fe otra vez demuestra lo necesario que es. Por otra parte, es una donación de Dios, hermanos. Es una operación de Dios, porque procede de Dios. No es que nosotros tenemos fe en muchas cosas, pero que no hacen, digamos, por ejemplo, para expulsar a un demonio, no. Usted puede tener mucha fe en instituciones temporales, sí, sociales, económicas, sí, puede tener fe o confianza en esas cosas, pero aquí se trata de otra cosa. Acá se trata de la vida, y para tener fe, y para mostrar fe, y para poder recuperar vida, hace necesaria la fe que procede del Señor de la fe. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en qué curioso. Como bien decías, la fe la da Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Y sin embargo, como también ponías el ejemplo, llegamos a tener confianza en otras cosas, pero en esa fe que nos regala el Señor, no. Tendríamos que orar mucho y pedirle al Señor que seamos dóciles a las donaciones que Él nos ofrece. Dóciles a las donaciones que Él nos ofrece, claro. Recipientes de todo eso que el Señor pone en nosotros, que finalmente es la vida que no tenemos, la vida que necesitamos. Porque sin esa vida todo lo demás es inútil. Es un pasar del tiempo y nosotros con Él y en Él. ¿A qué? ¿A dónde? A la nada. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, de poder, tu espíritu de sanidad, que sea en nosotros, Señor, que nos limpie de tanta escoria que aún tenemos, que lleguemos a ser lo que el Señor hace de nosotros, verdadera imagen y semejanza de Dios. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.